¿por qué Pablo, cuando fue a Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos, habla de ciertos filósofos y también le cita a los griegos lo de la inscripción al Dios no conocido? ¿Por qué Pablo hace eso si estos eran filosofías humanas? Bueno, porque estaba en un contexto y él utiliza ese contexto para llevar el mensaje del Evangelio. La enseñanza de Pablo ahí es más interesante de lo que usted se imagina, porque utiliza el contexto cultural y religioso para llevar el verdadero mensaje del Evangelio. Es por eso que él hace. Que eso es importantísimo, Claro, ¿no? Yo a veces se lo he dicho a algunas personas con las que hablo, que uno debe ser muy inteligente a la hora de transmitir el Evangelio, y por ejemplo Pablo es la muestra de eso, cómo utiliza la cultura, el contexto de quienes le está hablando para poder transmitirles la verdad del Evangelio. Como por ejemplo con la pregunta, se contradice la Biblia cuando dice que Dios hace unas afirmaciones de que no hay más dioses, pero luego les habla hablándoles de otros dioses. Entonces, ¿sí o no? Entonces yo le intento decir a la gente, no hay más sino un solo Dios, pero entendiendo la cosmovisión de la gente, la palabra de Dios les dice, bueno, ustedes creen otros dioses, bueno, pero por encima de todo eso que ustedes suponen creer, claro, estoy yo por encima de todos. Eso es muy importante. muy importante. Venga, y me da la oportunidad para ir un poquito más allá. El mensaje del Evangelio debe de ser una exposición libre, acorde al contexto, y no hacer del Evangelio una imposición cultural. Así es. Que fue el fenómeno de la Inquisición y que en algunos lugares se dio en la Reforma. Cuando uno escucha hablar de Lutero o de Tomás de Aquino, los católicos lo llaman Santísimo Doctor. Imagínense lo que dicen de Tomás de Aquino. Pero uno lee la historia y se da cuenta que no era ningún santo. Cuando usted va a la universidad a estudiar, le hablan maravilla de Calvino y de Lutero, pero usted se pone a leer la historia y no eran tan... ¿Ya? Entonces, porque ellos pretendían imponer su credo a precio de y por encima de y quieran o no quieran. Y ahí es donde de pronto los cristianos fallamos y nos levantamos problemas en la evangelización. Queremos de que la persona derrumbe el altar de ídolos, que son de yeso, y se nos olvida que primero hay que sacarlo del corazón del individuo. Entonces, cuando yo quiero imponer mi visión de fe frente a algo que es netamente material, pues estoy atropellando de alguna manera el derecho del otro. Pero si yo les hablo del amor de Cristo y permito que Dios les quite el altar del corazón, sin que yo les diga, ellos quitarán el altar del cuarto. ¿Sí? Y eso va en el campo también, por ejemplo, de las misiones. Aunque nunca he sido misionero, saliendo del país. Yo creo que sí lo ha sido. ¿Será? Pero, por ejemplo, un misionero que vaya a imponer la cultura colombiana, la visión pentecostal. Que tenemos un problema gigantesco con ese aspecto. No, yo te lo digo porque he estado en diferentes países donde está la misión de la iglesia y uno mira hasta el diseño de los templos. Lo que llamamos, mal llamado templo. Que se ajusta exactamente al concepto que se maneja en Colombia. Lo que pasa terminado el culto. Sí, la tertulia que se hace en torno a los comestibles y todo ese cuento. Entonces, estuve en un país donde un nativo me decía, pero ¿por qué quieren obligarnos a comer lo que ellos comen? Porque si quieren, pues, obtener un recurso, no utilizan lo que es acorde a nuestras costumbres. Entonces, hablaba como de una culturización, sí, claro. Hablaba como de una colonización, ¿cierto? Es que se dice. Entonces yo pienso que el misionero debe de llevar el evangelio dentro de las libertades y los conceptos culturales del otro y no fijando
mi propia cultura, porque eso va a reñir y en vez de hacer ver bien el evangelio, le va a hacer ver mal. Porque el evangelio tiene una particularidad y es que el evangelio como está es asequible a todos los humanos. Claro. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y tenemos, bueno, por la gracia de Dios que le ha permitido a uno conocer varios lugares donde hay la misión. Nosotros los colombianos sí que somos malos para aceptar que la gente tiene otra cultura y que yo debo ir a predicar el evangelio y no a intentar culturizarlo. O sea, queremos imponer cada tradición, cada forma nuestra. Yo Eso propuse, es un problema. Yo propuse en un pasado, cuando tuve la oportunidad de ser directivo, que estableciéramos escuelas dependiendo de la ubicación geográfica del país y que en razón a ello pues se formara la persona desde el campo secular hasta el campo teológico, a fin de que cuando se requiriera un misionero para determinado sector del país encontráramos la persona adecuada. Porque hasta nuestro país se ve, por ejemplo, en el lenguaje. Entonces, claro, queremos llegar a decir, hermano, esa palabra no... Hermano, pero si aquí no significa lo que significa para usted, ¿usted por qué quiere venir a cambiarle el lenguaje a la gente que habla de un modo, hermano? Exactamente. No, pero es que, hermano, eso es su tierra, pero aquí no. Y tenemos ese problema. Es que problema. somos diversos. Somos pluriculturales en Colombia. Claro, claro. Entonces, ahí es donde tuve una oportunidad de ir a una iglesia que atendí toda una semana, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y era solo, yo solo. Habían 200 niños entre, yo qué sé, 4 o 5 años hasta 18 años. ¿Tú te imaginas lo que es manejar un grupo de más de 200? Pues, ¿qué me tocó hacer? Dividirlos por grupos, ponerles líderes y ponerles trabajo. Y que cada uno de ellos, el grupo, trataran la temática y a través del líder expusieran a todos. Me llamó mucho la atención en ese experimento que hice, porque en cada grupo habían muchachos que planteaban las misiones, por ejemplo. A mí me gustaría ser misionero en tal país. A mí me gustaría las misiones en tal país. Entonces surgió la idea, venga, si la iglesia hiciera una escuela de misioneros en un determinado lugar donde pudiésemos encauzar todos estos niños desde pequeños hasta entregarlos profesionales en el área académica y en el área teológica, estas personitas serían unos misioneros muy eficientes, porque cuando salieran, pues tendrían la formación académica, la formación teológica, el idioma, las costumbres. Entonces no tendríamos un misionero en un país aprendiendo un idioma 5 años para traerlo de nuevo y mandar a otro a que comience a aprender. Ya. Entonces, esto lo hago de manera objetiva, no lo hago con mala intención, sino que lo hago de una... Qué bueno que nosotros, pues de pronto la infraestructura, yo qué sé, hay tantas cosas ahí, pero esa pequeña visión, a lo mejor yo tengo el cerebro más pequeño de todos los cristianos, pero imagínese usted que necesitamos, yo qué sé, un misionero en el país X y enviamos a una persona que solo habla español. Qué bueno que en vez de que hablar español, hablar el idioma de ese país. Yo conocí un caso en Bogotá. Porque tiene que llegar a aprender. Tiene que llegar a aprender. Claro, no lo hago como crítica destructiva, para nada, sino más bien como un llamado a reflexionar. Y yo viví un caso en Bogotá muy importante. Conocí un pastor en Bogotá que no comía como nosotros. Él, su desayuno era una hamburguesa de... ¿Cómo es? McDonald's. Una Coca-Cola. Y hermano, ¿y usted por qué? Y yo, no, es que yo voy a ser pastor en Estados Unidos. Y quiero irme acostumbrado a cómo se vive en Estados Unidos. Se metió a estudiar inglés.
y a comer como los americanos. Allá está de pastor, seguro que no lo ha afectado. Pero imagínese yo, acostumbrado a comer arepa, carne, chocolate, frijoles, ir a Estados Unidos, cuando allá usted llega a los, ¿cómo se llama? A las plazas de, no, ¿sí se llama así? Plazoletas de comida, ¿ya? Y querer comer como aquí, pues yo voy a sufrir. Pero si ya voy formado en todas las áreas, entre ellas la más importante, que es el conocimiento de Dios, una buena formación, téngalo por seguro que voy a tener más éxito que llegar de ceros, porque cuando aprenda un 50%, el tiempo se me va a cumplir y me tengo que regresar. Impresionante, o sea, esto es más profundo y hay pues que, no sé. Solamente dejo ese análisis, claro, aclaro, no como una crítica destructiva, sino más bien como una manera de ver. Pues al final yo soy persona que también he tenido, por la misericordia de Dios, la oportunidad de ir a varios lugares en el mundo. Y me he encontrado con fenómenos alimenticios que de verdad yo no podría vivir ahí. Y si me mandaran de misionero sería muy complicado, ¿verdad? Claro que sí. Pero si yo me hubiese preparado acá y llego allá, pues para mí sería muy normal. Ahí dejo esa inquietud, mi estimado pastor.